inteligentes. Amén. Amén. Y eso nos da la palabra de Dios. Es justamente lo que hoy quiero compartir un poquito con ustedes, hermanos, sobre los beneficios que nosotros tenemos al obedecer la palabra de Dios. Y una vez más quiero decir que el enemigo trata lo imposible de que nosotros no obedezcamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nos congreguemos cuanto más vemos que el día del Señor se acerca, ¿verdad? Y esa decisión el hermano Silvano tomó, ¿verdad? Y el enemigo escuchó. Y no se quedó con los brazos cruzados. Y se armó para que él pueda, para impedir que él pueda hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros obtenemos sabiduría e inteligencia a través de la palabra de Dios. Y somos más inteligentes que Él, más sabios, porque tenemos al sabio dentro nuestro, al sabio Jesús. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús, este nombre que es sobre todo nombre, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer juntos lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Pero antes que eso quiero darle la bienvenida a Abigail. Amén. Abigail, seas muy bienvenida a la casa del Señor. Que seas muy bendecida con nosotros aquí en la casa del Señor. Agradecemos al Señor por tu presencia en este lugar. Y también Gabriel, que ya es de la casa, bienvenido, nos alegramos de volverte a ver. Gloria a Dios. Qué bueno. Eso le agrada al Señor, de permanecer en Él, permanecer y llevar frutos. Lo más importante otra vez, porque si no permanecemos en el Señor, no llevamos fruto. Bueno, ese no es el tema de la palabra, pero entre paréntesis. Quiero leer con ustedes para comenzar en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Ya todos tienen? Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bienaventurado, dice la palabra que somos bienaventurados. ¿Quiénes? Los que leen y los que oyen. Porque podemos leer toda la Biblia, pero no estamos oyendo, no estamos metiendo en nuestro oído espiritual. Podemos leer de Génesis hasta Apocalipsis, podemos leer toda la palabra y muchas veces también, pero si el Espíritu Santo no nos da entendimiento, ya lee para ahí, ¿verdad? Leemos, perdón, estoy hablando en guaraní, creo que la hermana no entiende, ¿verdad? Si leemos varias veces la palabra, pero no leemos con el entendimiento del Espíritu Santo, leemos de balde. Y no se nos revela, no tiene sabor la palabra de Dios. Y dice Apocalipsis, bienaventurado. Bienaventurado significa dichoso, 3 veces dichosos. Somos 3 veces felices, somos privilegiados. Dice, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo ya está cerca. Mucho más
cerca que nunca está la venida de Jesús, su segunda venida, para poder llevar a su iglesia, llevar a su prometida, llevar a su esposa. Entonces, más que nunca tenemos que leer la palabra de Dios, oír, guardar con todo nuestro corazón. Porque si no guardamos, no podemos no podemos hacer lo que la palabra de Dios dice, porque tenemos que guardar en el corazón. La palabra de Dios se tiene que no solamente decir con la boca, sino guardar en el corazón, guardar, y cuando es necesario, esa palabra de Dios sale. ¿Sí? Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, en su momento preciso, la palabra de Dios sale por tu boca, porque el Espíritu Santo trae. El Espíritu Santo trae a tu memoria esa palabra que estás necesitando en ese justo momento. El Espíritu Santo te trae. Por eso es importante leer, oír y guardar la palabra de Dios. Amén. Amén. Es muy necesario guardar. ¿Por qué? Porque al guardar la palabra, eso tiene muchos beneficios. Muchísimos beneficios tenemos al guardar la palabra en nuestro corazón. Y quiero ver con ustedes solamente algunos beneficios que nos da al guardar la palabra. Pero no solo guardar también, sino obedecer la palabra de Dios. Porque muchas veces conocemos la palabra del Señor, pero no obedecemos. Y cuán difícil es obedecer, ¿verdad? La obediencia es lo que desde chiquito, desde niños, se nos enseña. Tenés que obedecer a papá, tenés que obedecer a mamá, tenés que obedecer, tenés que ser obediente, no tenés que ser desobediente, porque la desobediencia tiene consecuencia. Y esa es el dicho muy popular de los padres para con los hijos, ¿verdad? La desobediencia tiene consecuencia. Y bueno, y no solo para los niños, también para los grandes. Y así como nosotros como personas tenemos cosas que obedecer, también el país tiene cosas que obedecer, una nación tiene cosas que obedecer, son leyes, mandamientos, y hay que obedecer y hay que cumplir. Pero también la palabra de Dios tiene leyes y mandamientos que necesitamos y debemos cumplir. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que realmente podamos disfrutar de esos beneficios de obedecer la palabra de Dios, de guardar y obedecer. ¿Amén? Bueno, vamos a leer un poquito en Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios respecto a la obediencia, al obedecer la ley de Dios, al obedecer la palabra escrita, los mandamientos del Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Dice este proverbio, está hablando de la palabra de Dios. No te olvides de mi ley. ¿Y dónde tenemos que guardar? Dice, en el corazón. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué este sabio quiere tanto que nosotros guardemos? Porque tiene muy lindas consecuencias, muchas bendiciones al obedecer, al guardar y obedecer la palabra de Dios. Dice el versículo 3, porque largura de días y años de vida.
¿Cuántos quieren vivir 90, 100, 110 años? Quisiéramos, ¿verdad? Amén. Quisiéramos tener largura de días y años de vida. Años de vida, ¿por qué? Porque muchas veces vemos personas que tienen muchos años, pero le falta vida. Le falta la plenitud de vida que realmente tenemos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una plenitud de Cristo en esa persona. Entonces, tiene años, pero sin vida. Tiene años, tiene dinero, tiene todo lo terrenal, todo lo que uno puede ver, pero no tiene vida. Entonces, dice el sabio Salomón, porque largura de días y años de vida y paz se aumentarán. ¿Cuánto el mundo necesita de paz? ¿Cuántas familias necesitan de paz? Necesitan de Dios, el Dios que da paz, el Dios de paz. ¿Cuánto se necesita? Entonces, ¿dónde está el secreto? En leer la palabra, oír, guardar y obedecer. Amén. Esa es la clave. Entonces, si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, podemos impartir esa paz, podemos impartir esa bendición de que la gente te mire y vea vida en tu ser, en tu semblante, vea vida, vea gozo, vea paz. Es más, sienta paz, sienta gozo al verte, al estar contigo, al hablar contigo, ¿verdad? Quisiéramos que sea así, ¿verdad? Entonces vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios, guardar y obedecer nosotros la palabra de Dios. Entonces, aquel que te está viendo, que el que me está viendo pueda decir, wow, yo quiero ser como él, como ella, quiero tener esa vida, esa plenitud que esa persona tiene. Amén. Quisiéramos, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a que realmente podamos tener estos beneficios que nos da la palabra de Dios. Luego dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Cuánto necesitamos de misericordia? De tener esa misericordia que Jesús tuvo estando aquí en la tierra. Esa misericordia, esa compasión, esa gracia, ese favor de Jesús en nosotros. ¿Cuánto necesitamos? Sí, porque hay tanta necesidad en el mundo de personas que están amargadas, que están realmente infelices, que están en depresión, que están en angustia, que están en necesidad, que están en tantos caos que podemos mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto el mundo necesita de esa misericordia? Que nosotros podamos transmitir esa misericordia, esa compasión de Jesús. No solamente tener lástima, sino tener compasión, compadecerse de la necesidad de los otros. Amén. Y dice, y eso solamente viene de la palabra de Dios. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. La verdad que está en su palabra, y esa verdad está en nosotros al tenerla a Jesús. Amén. Y esa verdad nos guía otra vez a toda la verdad. No podemos salir del margen de la verdad de Dios. Cuando realmente la palabra de Dios mora en nosotros, podemos sí hablar verdad, conducirnos con verdad, porque la falsedad y la mentira es del enemigo, es del diablo. Sabemos eso, ¿verdad? Pero muchas veces nos gana un poquito nuestra carnalidad y otra vez le damos gusto a nuestra carne, le damos gusto a las mentiras, a las falsedades y todo así, ¿verdad? Que viene del enemigo. Pero si la palabra mora en abundancia en nosotros, vamos a vivir en verdad y vamos a conducirnos con la verdad, ¿sí? Con la verdad de Dios. Que la palabra de Dios dice, átalas a tu cuello, que usemos como un collar, que sea algo que realmente pueda lucirse en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios. Átalas a tu cuello, escríbelas
en la tabla de tu corazón. ¿Cuánto necesitamos tener un corazón de carne? Muchas veces nuestro corazón se endurece. Muchas veces nuestro corazón es como piedra. Y la palabra no puede penetrar, la palabra no puede plasmarse en nosotros, porque nuestro corazón está endurecido. Tal vez por tantas cosas que hemos pasado, por rencor, por amargura, por resentimientos y así, ¿verdad? Entonces necesitamos pedir al Espíritu Santo que realmente nuestro corazón sea de carne, sea blando, para que la palabra de Dios pueda plasmarse, pueda sellarse en nosotros. Amén. Y que así podamos llevar a todas partes, en todo lugar, en todo momento, la palabra de Dios en nosotros. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Que la gente te vea como alguien que se conduce en la verdad, como alguien que se conduce con la verdad, con la palabra, con la sabiduría de Dios, porque la palabra te da sabiduría, te da inteligencia. Amén. Amén. Entonces, delante de los ojos de Dios, vamos a ser hermosos, bellos, bellas. Amén. Vamos a hablar con sabiduría, con gracia. ¿Cuánto yo quiero? Que la gracia del Señor pueda hablar por nosotros. Y eso nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios que mora en nosotros. A través de la palabra de Dios nosotros le tenemos a Jesús, la sabiduría en persona en nosotros, hablando por nosotros. Amén. Entonces, este sabio nos dice que realmente podamos recordarnos todos los días. Dice, no te olvides de mi ley. ¿Cuál es la ley? La ley que tenemos que cumplir es la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra, el cumplir la palabra, obedecer la palabra, nos da largura de días, años de vida, nos da paz, nos da gozo, nos llena de la verdad de Dios y todo lo que leímos acá. Escribe en la tabla de tu corazón. Escribe esta palabra en la tabla de tu corazón. Amén. Sella. Porque esto nos da vida. Esto nos da realmente esa vida verdadera. No solamente un respirar en el mundo, sino que respiramos, pero respiramos vida y vida eterna. Vida abundante. Amén. Entonces, vamos a ver otro beneficio que nos da la palabra de Dios, el guardar, el obedecer la palabra de Dios. Nos convierte en sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. Queremos ser sabios. Somos sabios porque tenemos a Jesús, el sabio, dentro nuestro. Pero necesitamos que esa sabiduría se desarrolle en nosotros, ¿verdad que sí? Necesitamos que esa sabiduría pueda crecer y pueda ser realmente algo duradero, algo permanente, ¿sí? Algo permanente. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio 4. La obediencia a la palabra nos convierte en sabios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Amén. Entonces dice, guardadlos pues y ponedlo por obra. Eso es lo mejor, ponerlo por obra. Eso es obedecer la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace sabios, inteligentes. La palabra de Dios es completa para toda necesidad. La palabra, otro beneficio de obedecer la palabra de Dios tenemos en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Deuteronomio 8, su título ya nos dice bendiciones de la obediencia. Al obedecer la palabra de Dios acarrea muchas bendiciones en distintas áreas en nuestras vidas. Y este capítulo es una muestra de eso. Vamos a leer todos juntos, voy a leer y vamos a prestar atención a lo que dice este capítulo y tomemos para nosotros. Amén. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y si al leer la palabra de Dios estás agarrando, estás creyendo, estás leyendo con fe la palabra de Dios, eso sí va a ser realidad en tu vida. Amén. Porque si leemos por leer nomás la palabra de Dios, eso no trae bendición, ¿sí? Al leer con fe y ahí tenemos entendimiento de la palabra de Dios y tomamos para nosotros. Esta bendición yo quiero tomar para mí. No sé ustedes, ¿quieren tomarlo? Tomen, en el nombre de Jesús, esta bendición. Vamos a leer. Dice, Deuteronomio capítulo 8. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Yo sé que nosotros no tenemos todo esto, ¿verdad? Pero habla de una bendición en esta área. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Cuando guardares, dice, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, otra vez dice acá, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza
y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Amén. ¿Qué promesa tenemos aquí? Pero hay un requisito: si guardares mis mandamientos y los cumplas. Este es el gran secreto de guardar y cumplir los mandamientos del Señor, porque es para nuestro bien. Todo es para nosotros. Si nosotros decidimos guardar, obedecer, cumplir, si yo decido, es para mi bien. Si tú decides, es para tu bien, es para tu bendición y es para mi bendición. Entonces, ¿por qué no cumplimos nomás? ¿Verdad? Si queremos vivir largos días, si queremos tener muchos años, si queremos tener paz, salud, abundancia, como tenemos acá, la Escritura nos dice, vamos a cumplir la palabra de Dios. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿O es fácil? No es fácil. Pero la palabra de Dios me dice otra vez que podemos mediante Jesús. Porque le tenemos al que todo lo puede. Le tenemos al sabio, le tenemos al todopoderoso con nosotros. ¿Y por qué no vamos a poder, verdad? Claro que sí podemos, con su ayuda. En nosotros mismos no está el poder, pero sí en Él está el poder. Y Él nos da el poder. El querer como el hacer está en Él. Y Él nos da. Amén. Entonces, que el Señor te llene de poder, te llene de fuerza, te llene de coraje, te llene de valentía para cumplir su palabra. Porque es lo único que nos resta en esta vida. Lo único. No hay más nada que hacer. El Dios de dioses, Señor de señores, Él es el que gobierna, el que domina, y Él es el que viene pronto a llevarnos. Entonces, apurémonos a cumplir la palabra de Dios. Ya no hay tiempo. Debemos guardar, cumplir, obedecer la palabra de Dios, porque es para nuestro beneficio. Grábate esto en tu corazón, que el cumplir la palabra de Dios es para mi beneficio. No hago por la iglesia, no hago por el pastor, no hago por la ciudad, por el país. Es por mí, es por mí. Si yo quiero bendición, obedezco la palabra de Dios. Y punto. Y no hay más. No se diga más nada. No se dice más nada. Obedezco la palabra de Dios y ya está. Es para mi bendición. Pero tampoco podemos torcer el brazo del Señor. Señor, yo obedezco tu palabra y tú tenés que bendecirme. No. Tampoco podemos chantajearle a Dios. Y tipo que con capricho y con rebeldía otra vez, y está ahí, cumplo tu palabra, Señor, y vos tenés que bendecirme. Y no, así no funciona. La palabra de Dios obedecemos por amor al Señor, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, como dijimos al principio, ¿verdad? Entonces, si yo amo al Señor, no hay un esfuerzo humano que pueda hacer para cumplir la palabra de Dios. Él pone en mí, Él pone en ti el querer como el hacer. Y eso tenemos que pedirle todos los días al Señor. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero cumplir tu palabra. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Pero en mí no está el poder. Pero en mí no está el poder. Dependo de tu poder, de tu gracia, de tu fuerza, de tu favor. Yo dependo. Y mirando a Cristo, al autor y consumador de nuestra fe, asidos de las promesas que Él tiene para nosotros.
nos agarramos de esas promesas y así proseguimos. La vida del creyente no es algo fácil, liviano. Yo sé que ustedes saben eso. Pero sí es fácil, liviano y ligero cuando realmente reposamos en Jesús. Cuando realmente ponemos nuestras vidas en sus manos, nuestra carga se aligera, es más liviano, corremos esta carrera, dice el apóstol Pablo, que tenemos por delante. Corremos. Y ahora más que nunca tenemos que correr. ¿Para qué? Para alcanzar. Y muchas veces hay pesos en nosotros, en nuestro hombro, hay pecado, hay fardos de tantas cosas que podemos nombrar, ¿verdad? Y no podemos correr esta carrera. Entonces, otra vez mirando a Jesús, ayúdame, Señor. Yo quiero seguirte, Señor. Yo quiero serte fiel. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero vivir en santidad. Yo quiero cumplir tu palabra. Yo quiero obedecerte. Y Él pone en nosotros el querer. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero no te apures, no vaya a atropellar de repente, poco a poco, día a día, pero sí sin perder tiempo, sin darle tiempo al tiempo, porque el tiempo es malo y peligroso. Amén. Todos los días un poco, todos los días un poco. Y así ya se va alivianando tu vida, tu espíritu, y vas corriendo más rápido. Amén. Yo agarro esta palabra para mí, estas bendiciones. Yo quiero obedecer la palabra de Dios, quiero ser obediente. Pero es un desafío, esto es un desafío, obedecer la palabra del Señor. Así como el hermano se decidió, el enemigo se cruzó en su camino. Pero gloria a Dios que él pilló a tiempo, ¿verdad? Porque si no, el Señor no se iba a llevar la gloria. Y mediante él se detuvo, pensó, reflexionó, decidió hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién se lleva la gloria? Dios. Dios se lleva la gloria. Y vamos a seguir así, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que ganar. Yo siempre le digo a ustedes, nosotros tenemos que ganar. El enemigo es mentiroso, está doblegado delante de nosotros, debilitado, no podrá ganar, porque nosotros tenemos al Todopoderoso con nosotros. Nosotros tenemos que ganar, porque nosotros somos más que vencedores. Escrito está, la palabra nos dice que somos más que vencedores. Y a veces repetimos esta palabra, pero parece que no entra en nuestro cerebro espiritual. Pero yo creo y profetizo que desde hoy en más sí vamos a creer. Y va a entrar en nuestra mente espiritual. Nuestra mente se va a renovar y vamos a cambiar nuestro chip. Vamos a tener un chip de vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Romanos 6:16. Romanos 6:16. La palabra en Romanos 6:16 nos dice así que si obedecemos la palabra de Dios, nos guía a una justificación. Somos justos porque tenemos al justo dentro nuestro. Amén. Somos justos, ¿verdad? Amén. Esta justificación va progresando, va siendo más fuerte, más potente, cuanto más guardamos la palabra de Dios, obedecemos, cumplimos y llevamos a cabo, ponemos por obra. Vamos a leer. Dice Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Cuando nos sometemos a algo, a alguien, en este caso dice la palabra de Dios, si sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Si obedecemos al pecado, si obedecemos a la injusticia, si obedecemos a lo falso, a la mentira, si obedecemos a nuestros pensamientos carnales, a nuestros razonamientos carnales, entonces somos esclavos de eso. Nos hacemos esclavos de esas cosas. Pero si obedecemos la palabra, si obedecemos en plenitud, dice que eso nos lleva a la justicia. Somos justos, actuamos con justicia. Muchas veces no actuamos con toda la justicia que debemos actuar como hijos de Dios, pero eso se debe mejorar. Eso debe mejorar en nosotros como hijos de Dios. Tenemos que actuar como justos hijos de Dios, como somos llamados, ¿verdad? Entonces, el justo está en nosotros y sí podemos actuar con justicia. Sí, amén. Vamos a seguir leyendo. La obediencia a la palabra nos hace herederos de la vida eterna. Esto sí es precioso. Nos hace herederos de la vida eterna. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Versículos 6 y 7. Apocalipsis 22, 6 y 7. La palabra de Dios nos dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Y todo eso redunda alrededor de Jesús. Todo eso es alrededor de Jesús. Con Cristo. Tenemos herencia eterna mediante Cristo. Dice Apocalipsis 22, 6 y 7. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. He aquí, vengo pronto. Somos herederos de la vida eterna, guardando, obedeciendo y haciendo lo que dice la palabra de Dios. Somos herederos. ¿Qué es lo que ya hicimos? ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios ya hicimos obedeciendo la palabra de Dios? Y eso nos dio derecho a una vida eterna. Aceptándole a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dándole el gobierno de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, eso que hicimos por fe, entregándole a Jesús nuestras vidas, eso nos dio el derecho de una vida eterna, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho eso, ¿verdad? Y dice el versículo 7, he aquí, vengo pronto. Bienaventurados, somos dichosos los que guardan las palabras de esta profecía. Y como ya dije, ¿verdad? Debemos apurarnos en cumplir la palabra de Dios. Porque el tiempo está cerca. Y dice el Señor, he aquí, vengo pronto. Y que el Señor nos ayude, que realmente podamos tener ese deseo, porque muchas veces eso es lo que nos falta, ese deseo, que nuestros corazones ardan de deseo por las cosas de Dios. Amén. Y eso nos va a ayudar, va a hacer que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios. Cumplir como algo natural, sin que tenga que otra vez y esforzarme y regañarme yo misma, ¿verdad? Entonces, cumplimos naturalmente la palabra de Dios. Uno de
los mandamientos, uno de los, no es mandamiento, pero lo que la palabra dice, ¿verdad? Que tenemos que congregarnos. Por ejemplo, muchas veces el congregarnos, ay, demasiado duele y ay, estoy cansada y ay, quiero cansado y quiero descansar o estoy recién vine del trabajo, ¿verdad? Son excusas que ponemos muchas veces. O simplemente somos caigüe, no queremos congregarnos. Siendo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que cuanto más veis que aquel día se acerca, no dejen de congregarse, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a cumplir esa parte de la palabra y tendremos victoria. Amén. Seremos más sabios porque estaremos más entrenados en la palabra de Dios, estaremos más capacitados porque al reunirnos nos edificamos unos a otros. Al verles yo a ustedes, yo me edifico. Mi amor por ustedes crece. ¿Y cuánto más Dios verle a sus hijos, venir a su casa con un corazón lleno de gratitud, con un corazón fervoroso, un corazón deseoso de alabarle, de oír su palabra? Qué contento se pondrá nuestro Dios, ¿verdad? Yo me imagino que, no sé, cómo se pondrá Él, ¿verdad? Me imagino nomás yo en mi espíritu que debe estar tan contento, tan feliz y diciendo, mis hijos vienen a mi casa, me voy a regocijar con ellos, voy a danzar con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Que cada día podamos alegrar el corazón de nuestro Dios, de nuestro Papá Dios, teniendo este pensamiento, teniendo tal deseo por las cosas de Dios, teniendo deseo de congregarnos, teniendo deseo de leer la palabra, oír, escuchar y guardar. Amén. Es lo mejor, guardar, porque si no, entra acá y sale acá. Y nos olvidamos. ¿Cuánto vamos a recordar de la palabra que leímos esta noche? Mañana, pasado. Espero recordarme yo, ¿verdad? Lo que estuve leyendo y todo así, ¿verdad? Pero el Señor nos ayuda. Muchas veces yo admito y pienso que era que se predicó el jueves pasado y así, ¿verdad? Pero eso está en nosotros. Pero queremos mejorar cada día. Queremos mejorar. Queremos agradarle más a nuestro Dios. Queremos hacer su voluntad. ¿Cuánto Él se debe complacer cuando nosotros deseamos hacer su voluntad? Cuando nosotros deseamos obedecer su palabra. Nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan paciente y nos está esperando todavía. Está esperando todavía que yo me decida, que yo arranque, que ponga mi acelerador apriete y así, ¿verdad? El Señor es muy paciente para con nosotros. Pero ya no queda mucho tiempo. Ese es el pero. Tenemos que apurarnos también nosotros a conquistar su corazón, a conquistar el corazón de nuestro Dios, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, porque muchas veces nuestra mente no nos deja amarle de verdad. ¿Por qué? Porque el enemigo mete cosas en la mente, el enemigo nos tira dardos, flechas, y un pensamiento negativo, un pensamiento erróneo, un pensamiento sucio, un pensamiento que no es de Dios, que no es bueno, suficiente para que el Espíritu Santo se contriste. Es suficiente. Por eso el buscar la santidad de Dios no es poca cosa. Porque dice una parte, Santiago creo que dice, todo lo que es de buen nombre, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ese pensamiento, en esa cosa que estamos pensando, en ese tenemos que pensar. Si hay una virtud, en eso pensar. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro. Y si una pizca de impureza pasa por nuestra mente, es suficiente para que el Espíritu Santo se contriste.
Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude realmente, que podamos despertarnos y podamos seguir y proseguir y correr esta carrera hasta llegar a la meta. No nos quedemos en el camino, ¿sí? Mucho menos retroceder, porque si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Amén. Vamos a leer un versículo 2 por ahí, por último. Otra vez Apocalipsis. Apocalipsis 21. Ya para ir terminando. Este es el beneficio más grande de obedecer la palabra de Dios. Este es el beneficio más grande, más glorioso, más eterno, más glorioso. ¿Qué le podemos decir más? Apocalipsis 21, 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Este es uno de los más grandes beneficios de haber guardado la palabra de Dios, de haber obedecido la palabra de Dios, guardado. Amén. Tenemos cielo nuevo, tierra nueva, una ciudad preparada para los que aman al Señor. Amén. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y esta herencia eterna está reservada para nosotros. Por último, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 9. 1 Corintios 2, 9 dice así: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, como hemos leído en Apocalipsis 21, y dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son los que Dios tiene preparado para ti, para mí, para todos aquellos que le aman. Amén. Amemos al Señor con todo nuestro ser. Sigamos los pasos de Jesús, su misericordia, su mansedumbre, su compasión, y así el Señor va a respaldar nuestras vidas. Entonces, los beneficios de obedecer la palabra de Dios: largura de días, años de vida, paz, gozo. Vamos a ser sabios, inteligentes, como leímos en Deuteronomio. Tenemos beneficios en toda nuestra área, en toda la área de nuestra vida, en Deuteronomio 28. Tenemos la justificación, nos guía a la justificación, y tenemos herencia de la vida eterna. Son algunos de los beneficios que yo anoté, algunos de los beneficios que tenemos por leer, después oír, guardar, obedecer y hacer la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor me ayude a guardar la palabra con todo mi corazón.
¿sí? Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y aumente nuestra fe para obedecer. Leer la palabra con fe y obedecer. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar al Señor nuestras vidas y que Él realmente pueda darnos esa fuerza para obedecer su palabra. Que el Señor nos bendiga en esta noche y bendiga su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar y pedirle al Señor que pueda revelarnos más su palabra cada día y que nos dé la fuerza para obedecer. Amén.